Las versiones por medio de las cuales este apologista unicitario pretende desacreditar el texto de 1 de Juan 5:7 como nosotros lo conocemos son las siguientes. La primera de ellas es la versión Nueva Biblia al Día, que dice: nosotros sabemos que Jesús es el Hijo de Dios porque Dios lo proclamó con gran voz desde el cielo en el momento en que lo bautizaban y también cuando moría, no solo en su bautismo, sino también a la hora de su muerte. Y el Espíritu Santo, siempre verás, lo afirma también. Así que tenemos tres testimonios: la voz del Espíritu Santo en nuestros corazones, la voz que habló desde el cielo cuando bautizaban a Jesús, y la voz que habló poco después de su muerte. Y todos afirman lo mismo, que Jesucristo es el Hijo de Dios. La versión Castilian dice: sabemos que Jesucristo vino al mundo por medio de agua y sangre, no solo por medio del agua, sino por el agua y por la sangre vertida en la cruz. De esto da testimonio el Espíritu Santo, que es la verdad misma, y de ese modo los testigos son tres, que concuerdan entre sí: el Espíritu Santo, el agua y la sangre. La versión Biblia en el lenguaje sencillo dice: son tres los que nos enseñan que esto es verdad: el Espíritu de Dios, el agua del bautismo y la sangre que derramó Jesús al morir en la cruz. Y las tres dicen lo mismo. Y por último, cita la versión del español moderno que dice: porque tres son los que dan testimonio. Y este mismo unicitario dice al respecto del último texto que mencionó lo siguiente: como puede ver, en la última versión no hay nada, está en blanco este versículo. Nuestra intención es que reflexione al respecto. Sí, claro, por supuesto. Pues quien debería reflexionar es este mismo personaje, porque si se pudieron dar cuenta, hasta en los versículos que él mismo utilizó o usó como referencia de estas versiones erráticas de la Biblia, ni siquiera concuerdan entre sí. Cada uno de los textos de las versiones que citó niega y confronta lo que dice la otra. Es decir, ¿cómo pretende corregirnos, según él, de que nosotros estamos en un error, y pretende corregirnos por medio de unas versiones que ni siquiera están de acuerdo entre sí mismos? Ninguna de esas versiones está de acuerdo en lo que dicen. Todas se contradicen a sí mismas. Ninguna puede respaldar lo que la otra dice. Ahora, ¿cómo pretende hacernos creer a nosotros que nosotros estamos en el error cuando las escrituras que éste cita se contradicen a sí mismas? Eso no tiene sentido ni siquiera lógico. No tiene razonamiento, pero ni siquiera humano. Mire, estas cosas con esta secta parece como si fuera de dementes, porque de verdad quebrantan desde lo más básico, desde lo más esencial, hasta lo más complejo de las Sagradas Escrituras. Y yo, por supuesto, más que cualquier otra religión en el mundo, pues no he podido salir del asombro de las locuras que manifiesta esta secta, queriéndose fundamentar en la palabra de Dios. De verdad que la situación en la que ellos están envueltos es una situación un poco preocupante. Y el motivo, el propósito de esta serie de enseñanzas con respecto a corregir todo este tipo de errores de esta secta, pues tiene la finalidad, por supuesto, de rescatarlos de este error. Y lo terrible del caso es que este unicitario no se da cuenta de ello. No se da cuenta de los errores o del error que cometió al haberse fundamentado en estas escrituras que se contradicen a sí mismas. Y no pudo notar, no pudo darse cuenta en estas versiones adulteradas de la Biblia, en las que citó los textos de 1 de Juan capítulo 5 versos 7 y 8, de que todas se contradecían a sí mismas.
todas decían algo diferente de la otra, ninguna concordaba entre sí, todas decían algo diferente. Y lo peor del caso es que con toda y esta demencia, este apologista unicitario pretende no solo que aceptemos esta ensalada de chicharrón, morcilla, chinchurria y chorizo, sino que pretende que nos la comamos creyendo que es una comida dietética, que se la coman los perros y los que tienen un basurero por estómago. Pero nosotros, la Iglesia de Jesucristo, solamente estamos acostumbrados a comer pan del cielo, pan de vida, maná del cielo, es lo que comemos nosotros. Fuera de ello no aceptamos ningún otro tipo de comida. El tener que usar, mire, el tener que usar versiones tan adulteradas de la Biblia, con los macroerrores que en ellas hay, y pretender además que la aceptemos o que aceptemos su contenido como fieles y verdaderas versiones de la palabra de Dios, es como pretender que nosotros aceptáramos que María es la Madre de Dios. No podemos hacer eso. Lo espiritual con lo espiritual y lo carnal con lo carnal. El que una verdad de Dios, tan patente como la doctrina de la deidad en tres personas, o Trinidad, como quieran llamarla, sea atacada y difamada de esta manera, y que se aporten pruebas claramente forjadas, que son tan rastreras y subterráneas como el mismo diablo, para negar que un texto como el de 1 de Juan 5:7, que estamos tratando en este momento, como lo conocemos en la versión Reina Valera, y supuestamente pretender de que el mismo no sea una verdad de Dios, tal cual está escrita, y pretender afirmar aún que el mismo no aparece en las versiones más antiguas de la Biblia, pues detrás de todas esas afirmaciones o detrás de todos esos argumentos, pues se puede ver claramente al diablo. Si hay algunas versiones muy antiguas de la Biblia en donde no aparezca el contenido del texto de 1 de Juan 5:7 como lo tenemos en la versión Reina Valera, o peor aún, que aparezca pero diciendo otra cosa que no sea la verdad que nosotros conocemos, pues la causa es muy sencilla. Y es que si en nuestra actualidad hay versiones adulteradas de la Biblia, pues antes también las hubo. Y las pruebas de que en la antigüedad hubo versiones adulteradas de la Biblia son las que este apologista unicitario citó, porque se fundamentó en ellas para contradecir esta verdad de Dios. Y por supuesto, yo también doy testimonio de que esas versiones existen porque yo las leí, yo las tuve en mis manos, las leí con mis propios ojos. Entiéndase algo. La guerra que el diablo tiene contra la palabra de Dios no es solamente de este tiempo. La guerra del diablo contra la palabra de Dios viene desde que Adán fue creado sobre esta tierra. Y por ello, al diablo no le cuesta nada inspirar a las personas que tiene bajo su poder para que hagan versiones adulteradas de la Biblia con el propósito de que sectas como esta, como sectas como las de la unicidad, se apoyen en ellas para justificar sus errores y condenar la verdad de Dios. Las pruebas las tenemos al alcance de nuestros propios ojos. ¿Quién es, por ejemplo, quién inspiró al denominado profeta Mahoma para que redactara lo que los musulmanes llaman el Corán? Ellos afirman de que fue el ángel Gabriel, pero nosotros sabemos que fue un demonio. De la misma manera como también sabemos que se inspiraron todos los textos sagrados de todas las religiones del mundo. Nosotros sabemos que fueron demonios que inspiraron esos textos, que inspiraron a las personas que estaban en esos errores para redactar esos textos. Nuestro texto fue inspirado por el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, porque el propósito de Dios con el hombre radica en la propia Trinidad. El propósito de Dios no está en ningún ángel, no está en ningún ser angelical, no está en ningún ser humano, está en la deidad misma, está en la deidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nosotros podemos estar confiados plenamente de que la versión que nosotros tenemos de la palabra de Dios es fiel y verdadera, porque en ella no se quebranta ningún principio espiritual. Al contrario, todos son confirmados
y bien establecido de tal manera de que se pueda entender claramente como Dios lo estableció. Por ello es que nosotros entendemos, o podemos entender, que quien adulteró todas estas versiones antiguas de la palabra de Dios o de la Biblia, pues fue el diablo. ¿Con qué finalidad? Con la vana finalidad de tratar de pervertir la verdad de Dios. Y este apologista unicitario, como toda su secta, apoyándose en estas vanas y adulteradas versiones de la Biblia, que abiertamente y a todas luces pudimos notar que se contradicen a sí mismas, las usó para tratar de negar la verdad acerca de la deidad en tres personas. Pero supongamos por un momento que sea cierto esto que este apologista unicitario dice, y supongamos que los textos estos de Mateo 28, 19 y 1 de Juan 5, 7 no están en nuestra escritura como tienen que estar, sino que fueron agregados a propósitos. Bueno, con todo esto igualito, la secta unicitaria está en un grave problema. ¿Por qué está en un grave problema? Porque tengo que darle la mala noticia que siempre les tengo que dar. Y es que la verdad bíblica de la deidad o de la doctrina, de la enseñanza de la deidad en tres personas, no está fundamentada únicamente en estos dos textos, sino en más, primeramente, en más de 47 versículos del Antiguo Testamento. Y esto ustedes los pueden entender o lo pueden visualizar en la enseñanza que se llama Pruebas de que la Trinidad es una verdad bíblica. Allí se darán cuenta de que no son estos los dos únicos textos en los cuales nosotros como Iglesia de Jesucristo nos apoyamos para predicar esta verdad de Dios. Y es por ello que si esto fuese así, igualmente ustedes siguen estando en un gran problema. Pero nosotros sabemos que estos dos textos son fieles, fieles con la palabra de Dios, fieles con la doctrina de Dios, fieles con la enseñanza del reino de los cielos. Y para continuar con el desarrollo de la vana apología de este unicitario, en su exposición contra la doctrina bíblica de la Trinidad y su ensañamiento, no es solamente con el texto de 1 de Juan 5:7, sino también con el versículo de Mateo 28:19, para decir la misma desfachatez que dijo con el versículo anterior. Y estos dos textos, los de Mateo 28:19 y el de 1 de Juan 5:7, que ustedes pretenden hacernos creer de que no están en la Biblia, pues sí lo están. Y lo están de manera clara y convincente en toda la palabra de Dios. Porque ellos confirman la misma palabra de Dios. Y en esta enseñanza, la de pruebas de que la Trinidad es una verdad bíblica, tienen suficiente material para que se pongan a estudiar. Es más, allí tienen la tarea del fin de semana, pueden estudiar. Y con este punto, por supuesto, ya queda aclarado que esta apología contra, o este ensañamiento contra este primer texto, pues no es más que un vano esfuerzo por tratar de negar una verdad de Dios que está clara en la palabra de Dios. No se puede refutar una verdad de Dios por medio de una versión adulterada de la Biblia. No se puede o no se debe. Aunque intentaron hacerlo, su esfuerzo fue en vano, porque fueron descubiertos en su mentira. Así es que no cabe su argumento contra esta verdad. Sigue estando en pie. Van a tener que buscar otro argumento porque este no les resultó. Y para continuar con el desarrollo de esta vana apología de este unicitario, en su exposición contra la doctrina bíblica de la Trinidad, su ensañamiento, por supuesto, no solamente con este texto, como hablamos al principio, sino también contra el versículo de Mateo 28:19, para decir la misma desfachatez que dijo con el versículo anterior. Y en su ignorancia, por supuesto, este unicitario dice acerca de este versículo lo siguiente. Pasando a los detalles, este versículo, Mateo 28:19, tal y como aparece en la Reina Valera, contradice toda la escritura, contradice a Jesús
y pone en rebeldía a todos los apóstoles en total desobediencia a Jesús. De verdad es que no puedo entender cómo se puede decir una locura como esta. Que el texto de Mateo 28:19 contradice la Escritura, que contradice al Señor Jesús y que además coloca en rebeldía a todos los apóstoles con el Señor. Que contradiga las versiones adulteradas de la Biblia, lo creo. Que contradiga los libros apócrifos que tanto aman las sectas y las religiones del mundo, también lo creo. Pero que contradiga la propia palabra de Dios, que contradiga al Señor Jesús y que además coloque en rebeldía a todos los apóstoles con el Señor Jesús, no lo creo. Y no lo creo porque no lo quiera creer. No lo creo porque eso no está en la Biblia. Eso no aparece por ningún lado en las Sagradas Escrituras. Pero, ¿por qué no solamente esta secta, sino todas las religiones del mundo ven contradicciones en la palabra de Dios? ¿Por qué? Pues por la razón universal de que todas las sectas y todas las religiones del mundo fueron establecidas por el diablo. Por supuesto. Y por haber sido establecidas por el diablo, todas sus creencias están establecidas al margen de la palabra de Dios. Por ello es que siempre todas estas religiones, todas estas sectas, siempre es una ley entre ellos, siempre van a haber contradicciones en la Biblia. Mire, hasta en lo más mínimo van a haber contradicciones en la Biblia. Y las van a ver por la misma regla universal que les acabo de decir. Todas esas sectas, todas esas religiones fueron establecidas por el diablo. Y el enemigo de Dios es el diablo. Y él nunca va a decir nada que esté a la par con la palabra de Dios. Siempre en contra. Siempre. Y si hay algo en común, para poner un ejemplo, que por lo menos que haya entre la secta unicitaria y la religión católica, es que ambas, tanto la secta unicitaria como la religión católica, quisieran desaparecer de sobre la faz de toda la tierra la versión de la Biblia Reina Valera. Y ya les explico por qué. El catolicismo, por un lado, detesta los dos libros más grandes que hay en este mundo. El primero es la Biblia y el segundo es el libro de Historia Universal. Porque ambos libros, como sucede con el caso de la Biblia, señalan al catolicismo como Babilonia la Grande, la madre de las rameras y la gran ramera. Y el otro libro, el de la Historia Universal, acusa al catolicismo de sodomita, de pederasta, de pervertida, de homicida, de corrupta, de impía y de sanguinaria, solo por nombrar algunas de las tantas acusaciones que este libro, la Historia Universal, arroja sobre la religión católica. Y es por estos motivos, en este caso en particular, que el catolicismo quisiera desaparecer estos dos libros de sobre la faz de la tierra. El catolicismo ama más los libros apócrifos que mencionan en algo algunos aspectos de la palabra de Dios que la misma palabra de Dios. Si por ello fuera, exterminaran la Biblia de sobre la faz de toda la tierra y se quedaran con los libros apócrifos y con los documentos que establecieron los mal llamados, porque eso es otro asunto, los libros o los documentos que establecieron los mal llamados padres de la iglesia, que no son ningunos padres de la iglesia, deberían de llamárseles padres del catolicismo, porque fueron ellos los que edificaron el dogma y le dieron la estructura de ciudad-religión al Vaticano. Y esto por un lado. En cuanto a la secta unicitaria, ellos quisieran desaparecer la versión de la Biblia Reina Valera porque la misma detalla ampliamente, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la verdad acerca de la doctrina de la deidad en tres personas. Y esta verdad es la que desbarata el fundamento herético y apóstata de la creencia fundamental de esta secta, que afirman, por lo menos ellos afirman de que Jesús es el mismo Padre, es el mismo Hijo,
y es el mismo Espíritu Santo. En esto se fundamenta, se basa la creencia de esta secta. Por estos motivos, tanto la secta unicitaria como el catolicismo quisieran desaparecer de sobre la faz de la tierra la versión de la Biblia Reina Valera. ¿Y saben cuándo lo conseguirán? Nunca. Porque esta versión de la Biblia, la Reina Valera, es la que el mismo Dios ha usado desde que comenzó la restauración de todas las cosas, después del periodo denominado como la Reforma Protestante, para llevar a cabo sus propósitos por medio de la Iglesia hasta el arrebatamiento de la misma. Y esta versión, la Reina Valera, la que Dios le dio a su Iglesia, y es la que la Iglesia de Jesucristo, toda la Iglesia de Jesucristo, ha usado en todo el mundo, para predicar la verdad que se ha predicado acerca de la doctrina de la Iglesia. Solo les queda una opción a esta secta unicitaria, sin nombrar el catolicismo. Vamos a dejarlo fuera porque por ahora ellos no tienen nada que ver en este asunto. Me enfoco en la secta unicitaria. Solo les queda una sola opción: aguantársela hasta el arrebatamiento de la Iglesia. No tienen otra opción. Después del arrebatamiento de la Iglesia, ustedes pueden usar esa versión de la Biblia como quieran. Pueden usarla si quieren hasta como rollo de papel. Porque el irrespeto de ustedes hacia la palabra de Dios es tal de que no les importa nada. El catolicismo, mediante la Inquisición, quemó miles y miles de ejemplares de esta versión y no la pudo destruir. Y pretenden ustedes tratar de destruirla usando unos vanos y vagos argumentos rastreros como el mismo diablo, al fundamentarse en unas versiones adulteradas de la Biblia que incluso se contradicen a sí mismas. Sueñen otra cosa, porque ese sueño no se les va a hacer realidad. Por ello es el ensañamiento del diablo contra esta versión de la Biblia. Al diablo aún no se le ha podido pasar la esquizofrenia de la Inquisición. Si la Inquisición durara 1000 años, ni aún así lograrían desaparecer esta versión de la Biblia. Porque, como lo dije, es la versión que Dios ha usado por medio de su Iglesia para enseñar la doctrina de la Iglesia a todo el mundo. Toda la Iglesia de Jesucristo usa esta versión. Ninguna otra versión de la Biblia es más usada por la Iglesia que la versión Reina Valera.